Tony Fish Channel. Fueron meses intensos. Dubái es una ciudad extraterrestre, con peces de otro mundo, gatos como personas y personas como dioses. Una mezcla entre Negociudad, Blade Runner y el antiguo Egipto. Una locura. Una ciudad pensada para el dinero, los coches y el lujo, no para un pescador naturalista. Aún así, conseguí sentirme como un pez en el agua, otra vez. How are you? How are you? Fine. Yeah, All okay. all is okay. No problem here. Tony Fish Channel. ¿Algo más divertido que esto? ¿Cómo que no? ¿Estáis locas? ¿Cómo que no? Estáis loquísimas. ¡Ahí va! Nada más caer. ¿Qué locas estáis? Estos peces me hacían perder el control, me volvían loco. Y estas rocas eran peor que hielo. Chiquitín, ven. Ven, chiquitín. Mi amigo gato siempre estaba atento a No, todo. ven. Era muy simpático. Eres buen gatito, bueno, muy bueno. Tenía mal una pata, seguramente de una caída también. Venga. Cuando tenía hambre le daba un pez, Gatito. Toma. pero casi siempre lo que quería es que le prestara atención solo a él, que dejara de pescar. Vente conmigo. Ya verás qué Quincy voy a coger ahora. Mira, ven. A este spot lo llamaba Punta Queen Beach y era mi salvabolos, mi comodín. Puedo llevar cuánto, 20 peces, 30 peces seguidos, sin parar. Aprovechaba esta escollera en los momentos malos de marea para divertirme con las queenfish pequeñas. Daba igual la hora o el día, siempre estaba lleno. Pero estaba lejos de mis otros spots y a veces me pillaba el toro con las mareas y los atardeceres. Siempre andaba corriendo. Hi, sir. I want to go to the... Public beach. Yeah. Public beach. Mi segunda zona era Random Spot, una escollera con muchas especies. Tenía un acceso mucho más complicado, por eso estaba menos pescada y tenía más y mejores peces. Pero era como un castillo, tenía centinelas y cada uno era distinto. Your partner the other day told me a lot of people going to fishing. Yeah, the guy of the... Era como una tragaperras, No problem, pero yo en cuanto olía a fish era como pólvora, no podía frenar, era pólvora. Tony Fish Channel. Madre mía, qué hinchada, mira, mira, mira. Tía, boca más fea, tío. Allí pescaba sobre todo con jigs pequeños de 20 gramos. Era una estructura mayor, con más profundidad, con piedras mayores y con más mares, con más tenía trébalis. ¡Oh, qué picadón! ¡Oh, Dios, qué picadón! Tenía trébalis, queens, barracudas y de todo. Kingfish, flatheads, diamond, por ejemplo. Dios, qué trébal, qué flipe. Bueno, que trebalía al primer lance. Flipe. No viene ni clavado. ¿Por qué no os claváis? Mira, mira. Qué bonito trébali. Es que quiero verlo. Me dedicaba a recorrer la escollera de un lado a otro, sorteando trampas. Uno de esos días vi 3 peces que nadaban juntos. Iban tranquilos, no parecían depredadores. Cuando me vieron se espantaron, de hecho. Aún así lancé por delante de ellos y uno se bebió mi mini jigtail. Era una cobia. Era una cobia. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola!
Tony Fish Channel. ¿Qué es eso? Hola, ¿qué es eso? ¿Qué tengo? Un pez súper raro, una joya, un hola. tesoro. ¿Qué cojones? ¿Qué coño es eso? ¡Qué pez! Dios mío. Dios mío, ¿qué tengo? ¿Qué pez? Dios, qué pez. Dios, qué pez. Madre mía, que te tengo. ¡Oh, qué bonito! Venga, ¿qué coño? ¿Qué es este coño? Lo he visto y digo, ¿qué es eso? Y digo, le meto un yerbais grande. Y he dicho, estoy con el gomoku, se lo tiro antes de que se vaya. Qué pequeño eres. Ay, qué buen gatito. Después de Random Spot había varias escolleras más, cada una con sus leyes. Yo siempre iba contra reloj, sin tiempo, pensando en las mareas, en puntos y en momentos. Eso me llevaba directo a los problemas, a engaños. Fish, where? Where? There? But I think it's not allowed. Me encontraba de todo y lo solucionaba lo mejor que podía. Ay, Dios mío, la gaviotita. It's yours. I'm trying to catch. Will you help me? Sorry? It's yours. La situación no estaba clara del todo. No quería precipitarme ni con la gaviota ni con el tipo. No sabía muy bien de qué iba todo esto. El nudo parecía un lazo y no quería estrangularle más la pata. Solo quería soltar bien a ese animal y no quería guerras con nadie por allí. El tipo se puso detrás mío y no parecía querer ayudarme. Somebody is a fat monster doing that. Si le liberaba el pico me podía desgraciar la cara, pero temía soltarle la pata y que se me escapara mordazada. Slow, 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 take it easy. Cada vez que el tipo hablaba, la gaviota se ponía súper nerviosa. It's okay, my friend. It's okay. Slow, 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 slow. It's good, it's good, it's good. It's good. No, 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 no. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Help me. Help Al me. final nos entendimos y en vez de guerra hicimos paz, Okay, sin it's palabras. good. It's good. Okay. Thank you, my friend. Give me the hand. Yo seguía mi camino, siempre buscando nuevas zonas, nuevos accesos, atajos y puliendo mis jugadas, como si fuera una enfermedad y una cura a la vez. Estudiar cada metro cuadrado del terreno, atravesar los obstáculos que me encontraba. Aún así, seguía visitando Punta Queen y a mi querido gato. Ese lugar era medicina pura, con cientos de picadas. Tony Fish Channel. Lo traigo como el fuego. Boom. Y Es más buenete. Estaba atascado. Me era imposible fluir así. Estaba luchando contra un gigante. qué buena pinta tiene esta zona, chaval. Era imposible. Chiquitín, ¿qué te ha pasado? Hay otro que está buscando por debajo todo el rato, apareciendo, intentando ayudarle. Quiero meterle el alicate, tocarle un poquito el ala y ya se me ha tirado, ha picado hacia abajo y justo me ha enganchado en el pie. Porque encima está subiendo la marea y me empuja hacia arriba. Así tal y como está la cosa no puedo hacer nada porque me quedo yo enredado.
Al día siguiente volví y vino corriendo a saludarme. Tenía una pata rota y ya no podía pescar. Buah, chaval, ha visto una libélula y se irá por ella. Mira, 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 mira. A ver si la coges. Venga, venga, cógela, cógela. Era el momento de investigar nuevas zonas fuera de Dubái, con mis colegas Kit y David. Y así encontré la auténtica pureza. Hey, good morning. What's up? Looking for flathead. Yep, we're looking for flathead and see if they're here. Mira, sí, sí, el camino está aquí. ¡Buah, chaval, qué sitio! Pico muy bien. ¡Qué bonito, chaval! ¡Qué pez! Espero que se vaya bien. Sharks here. Black tips. You out this world, need some space for me. I'm out here, girl. I'm back up in the street, so I don't really got time to fuss and fight no more with you. Te equivoca. Si venían todas juntas, tío. ¿Te pareció? Madre. Son agujas grandes, tío. Y hay barracudas también. ¡Un flathead! ¡Un flathead! ¡Hola, qué flathead, chaval! ¡Mierda! Papá.